Voy a exponer en esta ocasión sobre un tema que puede resultar controversial y he llamado a esta charla, taller, la comunión en la mano o en la boca, o la lengua también. Mucho se está discutiendo hoy si el Santísimo Cuerpo de Cristo se puede recibir en la mano, si solo se debe recibir en la lengua o la boca, y si es necesario recibirlo de rodillas, o si se puede recibir de pie, con su debida reverencia. Hay muchos obispos, sacerdotes, que se oponen, o mejor dicho, no oponen objeción a que se reciba en las manos. Incluso la promueven. Pero también hoy día hay muchos otros sacerdotes, algunos obispos, que están de desacuerdo con esto de recibir la comunión en la mano y promueven que no se permita recibir la comunión en la mano, o promueven que no se haga de esta forma. He leído últimamente dos libros. Uno de Monseñor Juan Rodolfo Laice, que se titula La comunión en la mano. Y también leí otro libro del presbítero Dr. Luigi Villa, con un título un poco más fuerte. Entre pregunta y ¿se comunión en la mano? Y exclama, no, es sacrilegio. Y ambos autores son partidarios y promueven de que solo la comunión se recibe en la lengua o en la boca, y preferentemente de rodillas. Y además se desprende de su lectura que son críticos del permiso que dio en el año 1969 el Papa Pablo VI para poder recibir la comunión en la mano. Con el permiso de Pablo VI se volvía atrás en ciertas prácticas tradicionales de la Iglesia, en los primeros tiempos de la Iglesia, basado en una frase de San Cirilo de Jerusalén, por allá por el año 348 después de Cristo. Y el Papa Pablo VI dio las siguientes instrucciones. Cuando una persona se acerca a recibir la Sagrada Comunión, debe hacer un trono para la mano derecha con la mano izquierda, que será la que reciba al rey. Así con la mano que está debajo, o sea, estamos hablando así, toma la hostia consagrada y se la lleva a la boca. Luego del permiso de Pablo VI, esta opción de recibir la Sagrada Comunión en la mano y también en la lengua, se viene ya entonces como una forma habitual, ya hace más de 55 años de este permiso, y muchas personas lo hacen porque es lo único que se ha ido enseñando, y se deja a la persona que la recibe la decisión de cómo hacerlo.
Y lo único que se pide, independientemente de la manera como se hace, me refiero en la mano o en la boca, de pie o de rodilla, que se haga con respeto a la presencia de Cristo en la Eucaristía. En mi experiencia, cuando recibí mi primera comunión, año 58, los templos católicos tenían en el presbiterio una baranda o un balustre con una grada por delante que permitía que las personas se podían arrodillar y recibir así la Sagrada Comunión. Incluso se completaba toda esta zona y el sacerdote se iba desplazando. Estos balustros, estas barandas se fueron retirando. Con el tiempo se dejó abierto el presbiterio y no se dejó en su reemplazo un reclinatorio para los que querían seguir con la práctica de arrodillarse para recibir la comunión, aunque algunos se quedaban de pie y hacían la debida reverencia. Entonces, si no había reclinatorio, las personas comenzaron ya a comulgar estando de pie. Por lo tanto, muchas personas, después del permiso del Papa Pablo VI, también comenzaron a tener la práctica de recibirla en la mano. Bien, yo voy a dar una opinión, pero antes de dar mi opinión, luego de 65 años comulgando, o sea, después de mi primera comunión, y cerca de 50 años colaborando con lo que se conoce como ministro de la comunión durante la misa, iré directamente a la fuente, es decir, cómo fue instituida la Eucaristía y cómo se inició el recibir el cuerpo de Cristo. Para ello trataré de hacer una exegesis o un comentario, como se entienda mejor, desde los evangelios de Mateo 26, 26, 29, de Marcos 14, 26, 26 y Lucas 22, 19, 20. Para ello me he basado en los relatos que están en la Biblia Nácar Colunga, porque las Biblias tienen distintas traducciones, pero yo me voy a basar en esta Biblia que a mí me gusta mucho. Ahora me parece que la narración de la institución eucarística aparece relatada en los tres sinópticos reducida al mínimo, es decir, a lo esencial. Quizás la razón es que no era, a la hora de la composición de los evangelios, necesario un desarrollo amplio, ya que era por todos conocida y sabida por vivírsela en la fracción del pan. Entonces, en ese minuto, no fue solo despojada de los elementos de la Pascua judía, que se hubiera hecho tal cual la Pascua judía, y finalmente así fue incorporada luego ya al uso litúrgico. En los relatos de la institución se notan grupos afines sustancialmente idénticos, pero con pequeñas variantes redaccionales. Mateo y Marcos, podríamos decir, y por otro lado Lucas y Pablo en 1 Corintios 11, 17, 34. En cuanto a los evangelios, se inserta en la tradición de alguna iglesia palestina, quizás la forma o en Jerusalén, mientras que en el caso de Pablo puede ser más bien insertada a una tradición de la iglesia helenística en Antioquía o en Corintio. Pero bueno, observemos lo esencial.
Mateo lo relata de esta forma, que lo hemos leído y oído tantas veces que ya la conocemos casi de memoria. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo: bebed todos de él, que esta es mi sangre. En la Biblia Nácar Colunga dice del Nuevo Testamento, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Marcos relata que mientras comían, tomó pan y bendiciéndolo lo partió, se lo dio y dijo a los discípulos, por supuesto: tomad, esto es mi cuerpo. Tomando el cáliz, después de dar gracias, se lo entregó y bebieron todos, de él todos. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, aquí dice de la alianza, que es derramada por muchos. Según el relato de Lucas, se dice: tomando el cáliz dio gracia y dijo: tomadlo y distribuidlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Entonces, tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo, el cáliz después de haber cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Esos son los tres relatos que conocemos a través de los evangelios. Algunas cosas para conocer y otras a tomar en consideración de acuerdo a las formas de esa época. Para la cena pascual, los discípulos estaban reclinados sobre unos lechos o unas esteras en cual se apoyaba el brazo izquierdo para recibir con la derecha. Según los relatos de Mateo y Marcos, la institución de la Eucaristía se hacía mientras comían. En cambio, Lucas dio al consagrar el cáliz que lo hacía de igual manera, después de haber comido o cenado. Creo que esta aparente divergencia está en una cierta función del ritual rabínico. Según la cena pascual propiamente dicha consistía en comer el cordero pascual y luego se bebía un tercer cáliz ritual con el vino. Mientras Mateo y Marcos dicen solo genéricamente que la consagración se realiza durante la cena pascual. Lucas precisa más el momento. Dice que fue precisamente después de la cena estricta, después de comer el cordero pascual. La realidad y el simbolismo se unían. La forma que se usa aquí por el pan, que de suyo no aclara, pero de repente se puede entender que es todo tipo de pan, pero allí el pan era ácimo. En los relatos hay una divergencia, pues uno dice: luego lo bendijo, y el otro dice que dio gracias. La cena pascual, lo mismo que en los usos judíos ordinarios, había abundantes bendiciones. Los rabinos exigían la bendición o invocaciones del pan y la explicación de lo que se llama el Hadash, esto es, de la Pascua que se realizaba. Cristo se amolda al uso ambiental, aunque con una bendición, invocación nueva sin duda, en orden a la nueva Pascua sustitutiva que instituía.
Pero Lucas dice que dio gracias. Podría pensarse que Cristo había hecho ambas cosas y que cada grupo de evangelistas recogió una u otra. Pero los relatos, por ejemplo, ya ir a la multiplicación de los panes, Mateo y Marcos ponen la misma acción que Cristo dice que Cristo los bendijo. Y luego en la segunda multiplicación de los panes, para decir lo mismo, Mateo y Marcos ponen dio gracias. Este cambio indistinto de términos hace ver que los autores la usan como expresiones sinónimas. Según el rito del Pater Familias, como se llamaba la cena pascual, Cristo partió el pan y lo distribuyó a los apóstoles. Es rito que vino a dar luego el nombre de la celebración eucarística, la fracción del pan. Posiblemente fue debido a que ello se vio como un signo del cuerpo destrozado e inmolado de Cristo en la pasión y en la cruz. Mateo y Marcos recogen la orden dada por Cristo. En Mateo dice que dijo, tomad y comed. Y Marcos solo tomad. La frase de Mateo probablemente es una añadidura reaccional, porque nuestras traducciones vienen del griego, ya que es de suyo y necesaria. Esta orden tenía una triple finalidad: captar la atención, enseñarle lo que había que hacer con el rito nuevo, y con ello atreverse a recibir el cuerpo sacramental del Señor. Esto es mi cuerpo. La forma esto, lo mismo puede representar un valor neutro, así absoluto, que estar en esta forma por la atracción del sustantivo que afecta. De ahí poder traducirse lo mismo. A lo mejor, esto es mi cuerpo, forma indeterminada de lo que se tiene en la mano, el pan, que por decir, este es mi cuerpo, es decir, el que al término de la consagración está en el pan. En este caso se expresa como resultado que es la misma cosa. Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ponen unánime la palabra cuerpo. Pero aclaro que Juan, al hablar de la promesa eucarística, usa carne. Así lo usan a propósito de la Eucaristía, a saber, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía o San Justino. La palabra original probablemente fue carne, ya que ambientalmente esta palabra tiene por correlativa sangre. Así, carne y sangre es la forma hecha para expresar la persona. Hecha la consagración del pan, Mateo trae la consagración del vino. Cristo tomó un cáliz. El judaísmo no conoció el uso de las copas en los banquetes religiosos hasta después del siglo IX, después de Cristo. En los banquetes ordinarios admitían a veces beber de la misma copa, pero se ignora si a título excepcional admitían esto en el banquete pascual. Bueno, al dar la orden de que bebiesen todos de él, se amoldó a un uso o se instituyó uno nuevo. Creo que convenía que no hubiese confusiones con el contenido de otras copas, otros cálices. Se sabe por la costumbre de la época, conforme al uso, que el vino también estaba mezclado con agua, eso dice la costumbre de la época. Bueno, y dando gracias, con una fórmula de alabanza al Padre por la consagración que iba a hacer de su sangre en el vino, se lo dio diciendo, esta es mi sangre,
y se realizó la consagración. Pero esta sangre es la nueva alianza. Expresión lo mismo que puede significar testamento, que alianza o pacto. Mas en todo caso la evocación es contraponerla a esta escena que conocemos del Sinaí, Éxodo 24, 38, en donde se hizo alianza entre Yahvé y el pueblo mediante el sacrificio y aspersión de la sangre. La sangre de Cristo establece la nueva alianza, por eso la idea de alianza está puesta en relación con la sangre y no con la fórmula de la consagración del cuerpo. También se destaca que es derramada por muchos. La primera expresión derramada está puesta en griego, así viene traducida, en lo que conocemos en el participio del presente. Parecía que se estaba derramando ya ahora, por lo que se probaría. Por ello que la Eucaristía era un sacrificio. Sin embargo, el uso de un presente por un futuro inminente es tan frecuente por lo menos. Esto solo dejaría en la incertidumbre de saberlo bien. Pero cotejado con otra fórmula neotestamentaria, Marcos, Mateo o Lucas, se ve que son como lo que se llama un cliché para expresar la muerte redentora en el Calvario. En provecho de esta sangre es por muchos. Marco y Lucas usan la fórmula en favor de. Mateo, en cambio, es por muchos. Los que van a recibir este provecho en Mateo y Marcos son muchos, pero esta expresión no es restrictiva a algunos, sino que equivalente en diversos pasajes bíblicos a la totalidad o a la universalidad. Así en el poema del siervo de Yahvé de Isaías, que probablemente influye en esta redacción, el Mesías sufriente obtiene el mérito para multitudes que son toda la obra redentiva. Lo podemos confrontar en Isaías 53:12. Y en el hebreo post-bíblico no significa mucho, sino la multitud en general, el pueblo, es decir, todos los seres humanos sin ninguna distinción. El fruto definitivo por lo que se derrama esta sangre es la remisión de los pecados de todos los humanos. La valoración de todo este pasaje de presencia real eucarística encuentra su mejor comentario en la primitiva iglesia y en las palabras de San Pablo previa al relato de la institución, la cual le usa para probar el valor sacrificial de la Eucaristía y que están escritas bastantes años que el Evangelio en griego que se escribió de Mateo. Pablo dice: el cáliz de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Esa es una pregunta. Y luego se hace otra pregunta: ¿y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Esto está en 1 Corintios 10:16. Bueno, observamos que en los relatos de la institución eucarística de Marcos forma un grupo muy marcado, con Mateo diferenciándose accidentalmente, aunque manifiestamente, del grupo de Lucas y Pablo. Por ejemplo, para Marcos es mientras comían. Tiene lugar a la institución eucarística. Para Lucas, después de haber comido. La razón es que Lucas precisa el momento fue después de haber terminado la cena estricta, comiéndose el cordero pascual, pero continuándose con los ritos de la cena. Y Marcos y Mateo
Solo dicen que se celebró durante ella sin más precisiones. En cambio, al relatar la consagración del cáliz, Marcos tiene una redacción, podríamos decir, extraña. Según él, Cristo tomó el cáliz, dio gracias, se lo dio y bebieron todo de él. Y después de esto consagra su sangre. Curiosamente se hace notar que todos bebieron de aquel único cáliz consagrado. Para sus lectores no podía haber la menor confusión, ya que conocían y vivían el rito histórico preciso de la fracción del panis. En provecho de estas sangres por mucho, es semitismo por todos, como se ve en diversos contextos neotestamentarios y en la literatura rabínica. Hay además una alusión literaria al siervo de Yahvé que sufre por muchos, por multitudes, Isaías 53, 12. En Marcos como en Mateo, se omite la orden de repetir la celebración eucarística que aparece en Lucas y Pablo. ¿Acaso se deba a que la tradición de Marcos no recogió este elemento? O que él mismo lo omitió, a lo mejor lo consideró innecesario, ya que estaba incluido en el hecho de la celebración. Pues una rúbrica no se la recita, se la ejecuta. Siendo la nueva alianza, como la otra de repetirse, conmemorarse. Éxodo 12, Deuteronomio 16 o Éxodo 13. Sin embargo, es doctrina definida en Trento que con esas palabras Cristo ordenó sacerdote a los apóstoles y se preceptuó el sacrificio eucarístico. Bien, con estos antecedentes podemos discernir, podemos reflexionar y podemos reflexionar según nos enseñan los evangelios. Independiente de todo lo que se diga hoy, es lo que nos enseñan los evangelios. Mateo lo relata de esta forma. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a los discípulos, se entiende perfectamente esto como entregándoselos, les dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomad o tomen, que es tomar o coger con la mano. Y sigue luego: y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo: bebed todo de él, del mismo cáliz. Se comprende un solo cáliz, y que se lo fueron pasando tal vez unos a otros. Ahora bien, Marcos relata: mientras comían, tomó pan y bendiciéndolo, lo partió, se lo dio y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Es decir, al igual que Mateo, coged tal vez con la mano. Y sigue tomando el cáliz, después de dar gracias, se lo entregó y bebieron todo de él mismo. Es decir, el mismo cáliz. Y Lucas relata: tomadlo y distribuidlo entre vosotros. Se refiere al cáliz. Y sigue: tomando el pan, dio gracias, lo partió y se los dio. Es decir, se los entregó. Y luego sigue diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo, el cáliz, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza, que es mi sangre y es derramada por vosotros. Si esta forma o práctica de tomar la comunión con la mano perduró muchos años o muchos siglos, es porque la gente seguía el relato de los evangelios. Y luego comenzaron los cambios, algunos concilios y sínodos. Se comenzó a no dar la comunión en la mano. O sea, fue un acuerdo posterior de la iglesia, llegando incluso a amenazar con excomunión a quien lo hacía. He leído que en el sínodo de Rouen, en el año 878 aproximadamente,
¿Se acuerda? No se debe entregar la Eucaristía en manos de ningún laico, hombre o mujer, sino solamente en la boca. Si alguien transgrediese esto, dado que desprecia a Dios omnipotente y no rinde honor en cuanto en él hay, que sea excluido del altar. ¡Qué fuerte! Con lo anterior quiere decir, fue la Iglesia la que promovió el cambio. Quizás por escrúpulo, por buscar una forma más o con más devoción, quizás para que hubiera una mejor reverencia, pero ¿quién puede cuestionar la humildad, la fe y la conciencia del que la recibe, si considera o no el pan sagrado o si está o no consciente de que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo? A mi parecer, cuando un laico va a recibir el Santísimo, lo hace porque está convencido de que recibe en verdad el cuerpo de Cristo. Ojo, que tampoco cuestiona de quién la recibe. Si algún sacerdote, diácono, un religioso tiene duda de los comulgantes, entonces que no se olvide de enseñar a los fieles en forma permanente la verdad del misterio eucarístico. Y si el fiel no puede recibir la comunión de rodillas, le enseñe la costumbre de la reverencia hacia el Santísimo Sacramento. Y que le enseñe que es importante la humildad que conlleva recibir el Santísimo Sacramento, independiente si es en la mano o en la boca. Y el que se lo da, que también se cuide de que se dé bien, sin que se fraccione en partículas o sin que se caiga al suelo. Que esté pendiente. Si está tan consciente desde que el cuerpo de Cristo, hágale el trato del cuerpo de Cristo con suavidad y de buena forma. Bien, para ir finalizando, tal como prometí al inicio de esta charla, es decir, cuál es mi opinión o mi opción, quiero exponer que cada cual puede tener su mejor opinión y determinación sobre la forma que más le ayuda a recibir al Señor, con el respeto que se merece, de rodillas, de pie con una reverencia, en la mano, en la lengua. Cada cual sabrá en su propio corazón cuál es la referencia que la comunión se merece. También creo que la caridad con los demás no debe llevarnos a cuestionar a otros, ni dejarnos intimidar por aquellos que nos cuestionan o nos critican, sabiendo por otra parte que debemos obediencia a la Iglesia, que acogemos lo que la Iglesia nos dice, la que además nos pide que respetemos estas opciones, las dos formas, y que recordemos que la Eucaristía es un lazo de caridad. Finalmente, tanto si recibimos la Sagrada Comunión en la boca, en la lengua, como en la mano, debemos ajustarnos a lo que es permitido y recibir con la mayor reverencia posible al Señor, que es lo que importa. Por mi parte, y con el gran amor que tengo a la Eucaristía, seguiré recibiendo el cuerpo de Cristo como si me lo entregara el mismo Señor, de sus propias manos, de sus manos a mis manos, o de sus manos a mi lengua. Con el mismo amor de siempre. Bien, esto es lo que yo les quería decir por ahora, y les agradezco mucho la atención. Pueden compartir este video y también me pueden ayudar suscribiéndose a mi canal para recibir
otros talleres o ver, hay más de 100 talleres en mi canal. Que Dios nos bendiga a todos.